el modelo de violencia. Yo no sé si hemos hablado de eso, pero yo creo que sí hemos hablado de eso Sí. en algún programa anterior. Entonces, Claro. eso queda ahí. A partir de eso, la presencia española se empieza a desarrollar con la división administrativa de los territorios, los virreinatos, las capitanías generales como la de Centroamérica, el virreinato de España, al cual nosotros pertenecimos, que era el de México. El de México fue el más grande, llega hasta las Filipinas y se proyecta hasta la isla de Taiwán, hasta Formosa, como la llamaron los españoles. Formosa en el lenguaje antiguo español quiere decir hermosa. Y era el virreinato más grande, por eso un rey español dijo que en sus territorios nunca se ponía el sol. Y puesto en esa dimensión era cierto, desde España hasta Formosa, dándole la vuelta al mundo, era prácticamente cierto. Después, el primer centenario de la llegada de los españoles no se celebró. El segundo centenario tampoco se celebró. Vamos a ver, 1592 no se celebró, 1692 tampoco, 1792, tercer centenario no se celebra, cuarto centenario se celebra. ¿Por qué se celebra el cuarto centenario? Porque se habían producido los procesos de independencia de América y se había roto con el dominio colonial español. Y a mediados del siglo XIX España empieza a establecer relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos, a reconocerlos y a respetar los procesos de independencia, ¿verdad? Y nosotros a reconocer a España como un país aparte. Entonces, el cuarto centenario se celebra en 1892 con una feria mundial con bombas y platillos, incorporando a todo el continente en esa celebración, y de ahí surge el llamado Día de la Raza, el Día de la Hispanidad y el Día de la Madre Patria, ¿ya? Y eso prolonga durante todo este siglo hasta 1992 ese concepto todavía vinculado a la España, pero ahora exaltando la presencia española en el continente. Esa presencia española fue un desastre para el continente, fue de atraso. Si nosotros vemos comparativamente los procesos de colonización de las regiones que no fueron dominadas por España, por Inglaterra y esos otros países, ahí hay un progreso social muy importante. Y hay un progreso social económico más importante que el que se desarrolla en América. Hubo una cadena ahí que atrasó eso, sí, a mi modo de ver, la religión católica. Mientras que las religiones protestantes después de 1519 en Alemania, Calvino y todos los demás, fueron un factor de progreso social, político, económico en esos otros territorios, y esas colonias que ellos hicieron avanzaron más. Si uno ve comparativamente esos regímenes coloniales de esas otras potencias de la época con las de España, vemos un atraso importante ahí, y creo yo que la razón fundamental fue la presencia católica en el continente. Esto es lo que estoy diciendo, es muy duro, pero pienso que ese fue uno de los factores importantes. Bueno, ahí empieza ese proceso de exaltación del 12 de octubre de 1492, y a partir de allí empieza a hablarse entonces del Día de Colón en algunos países, del Día de los Nativos Americanos, como se habla en Canadá y en Estados Unidos, que es otro proceso colonizador. Hoy se habla del Día de los Pueblos Aborígenes, ¿verdad? Día de las culturas y todo. Se habla del Día de las Culturas, etcétera, pero eso viene del siglo pasado, 1992, y no de 1992, sino de una década anterior. ¿Por qué de una década anterior? Porque en esa década anterior las academias históricas del continente, los grupos de historiadores del continente empezaron a replantear, a propósito del quinto centenario, la discusión sobre el descubrimiento de lo que se hablaba, que no se podía descubrir aquello que estaba densamente poblado, porque el continente americano, al momento de la llegada de los españoles, se calcula que tenía entre 90 y 110 millones de habitantes, según los propios demógrafos españoles, como Sánchez Albornoz. Y Mario Flores Macal, un investigador salvadoreño que vivió con nosotros aquí en Costa Rica y murió aquí en Costa Rica en un accidente automovilístico, había señalado que para Centroamérica eran entre 5 y 7 millones de habitantes. Y en ese sentido, y para Costa Rica, los estudios que ha hecho Eugenia Ibarra señalan que no menos de 500,000 habitantes, y estudios posteriores de arquitectos y eso, que no han sido debidamente publicados y adecuadamente aceptados, posibilitan
que hubiera habido hasta 1 millón de habitantes, haciendo análisis de los basamentos de las ciudades. Entonces, entre medio millón o 1 millón de habitantes era un país bastante poblado para la época, y en ese sentido no se puede descubrir lo que está poblado. Es decir, no hay nada nuevo ahí, ya está poblado, están desarrolladas las culturas. Nosotros tenemos las culturas aborígenes en Costa Rica muy bien presentes y tenemos sus evidencias y sus aspectos arqueológicos y hasta urbanos que tenemos de esas culturas, de manera que ese es el punto. Entonces empieza a discutirse eso, y la celebración del 5º centenario, ahora sí a nivel internacional, empezó a adquirir la forma de encuentro de culturas. Y ya no del Día de la Raza, ni de la presencia de Colón, ni nada de eso. Colón, un agente ahí importante que contribuye a esa situación, pero hemos cambiado la celebración a el Día del Encuentro de las Culturas. Un encuentro violento, sí, en perjuicio de las culturas americanas también, pero el encuentro de culturas. Ese encuentro fue mutuo, tuvimos beneficios, ellos también tuvieron beneficios, no por la parte del encuentro cultural humano, sino por la riqueza del continente, por la riqueza de la variedad de los cultivos, por los animales, por lo que ellos también trajeron en ese sentido. Todo eso y el intercambio que empezó a producirse de modo comercial entre una parte y la otra, y nosotros empezamos a meternos en lo que podríamos llamar una primera globalización mundial, porque se incorpora el continente americano a la economía europea. Entonces se establecen puertos en España, Cádiz y Sevilla, que son los puertos principales de comercio con el continente y los únicos importantes de contacto. Solo a través de ellos se podía llegar al continente, igual que como funcionan hoy las aduanas portuarias, aeropuertos, fronteras o puertos marítimos. Solo a través de ahí se puede entrar y salir de un territorio con personas o con mercadería igual. En aquella época se establecen Sevilla y Cádiz para mover eso. Y en América, distintos puertos, Veracruz, Portobelo, aquí en Panamá, Caracas, en Venezuela, etc. Y ahí se van creando los puertos de entrada y salida. 1713, España estaba, digamos, debilitada en el contexto europeo por razones internas y externas también. Y entonces firma un tratado, el Tratado de Utrecht con Inglaterra, que permite que naves inglesas puedan comerciar o puedan realizar esas rutas comerciales desde España, trayendo y llevando cosas. Y con ellos entran las ideas liberales al continente, que van a ser una de las concausas o una de las causas adicionales del proceso de la independencia, cuando los criollos empiezan a interesarse en las traídas de los ingleses y el libre comercio y el mejor pago y esas cosas, y los españoles no quieren soltar eso, y entonces aparece ya una tesis de que para poder comerciar con los ingleses hay que independizarse y tomar decisiones propias, y esa es una de las causas. Bueno, ese es otro aspecto de ese proceso, pero ahí